bajo el tema dejando herencia para las nuevas generaciones. Dejando herencia para las nuevas generaciones. Y leemos el libro de los Proverbios, por favor, en el capítulo 13 y en el versículo 22. Es un versículo que me ha motivado, me ha ministrado durante años. Dice la Biblia en Proverbios 13, 22: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Pero la primera parte del versículo, quiero hacer énfasis en esto: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es importante nosotros notar que la razón de nuestra vida, ¿cierto? El motivo, la razón de nuestro existir, de nuestra vida, el por qué estamos aquí, nos trasciende a nosotros. La razón del por qué vivir, el motivo del por qué existir, ¿cierto? El por qué estamos aquí nos trasciende a nosotros. Es muy importante entender esto. Es decir, que no podemos tener no se trata de tener una visión personalista, ¿cierto? Solamente, sino que hay que entender que la razón de nuestro existir nos trasciende porque alcanza a otras generaciones. Y el cristiano, el verdadero siervo de Dios, tiene que entender que la vida no es solo para vivirla y disfrutarla para sí mismo, sino que es también para que otras generaciones tengan la bendición de Dios. Es una generación que aún quizá no ha nacido. Dice el Salmo capítulo 22, verso 31: al pueblo no nacido aún. Un pueblo que aún no ha nacido. Quizá no han nacido nietos, bisnietos todavía, pero ellos vendrán. Y nuestra vida tiene que ver con esas generaciones, porque el proverbio dice: el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces yo les quiero motivar para que pensemos que nuestra vida no se trata solo de una visión personalista, ¿cierto? Estamos en la posmodernidad, en la cual lo que más importa es la visión personalista de la vida, ¿cierto? Es la posmodernidad, habla de la exaltación del ego humano. Es decir, que la persona busca lo que le gusta, lo que le conviene. Es una generación que busca sencillamente autosatisfacerse, tener sus metas, lograr lo que quieren, pero piensan que la vida sencillamente es para ellos, ¿cierto? Y por eso lo hemos dicho, que tristes esos padres, por ejemplo, que están dados a los vicios y quizá toman licor, y cuando su esposa le dice: no tome licor porque eso es muy malo, dice: pues yo trabajo y puedo tomármela o hacer con ella como yo quiera con mi plata, porque yo la he trabajado. Pero es una visión muy corta de la vida, una visión muy mediocre de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vida no tiene que ver solo con nosotros, sino tiene que ver con otras generaciones, ¿cierto que sí? Entonces es importante entender y pensar esto, no solo una visión personalista, no solo una visión individualista, egoísta, sino no solo querer alcanzar lo que nosotros queremos, no solo autorrealizarnos, no solo triunfar individualmente, sino que tenemos que pensar que nuestra vida tiene que bendecir a otros. Ahora, también los jóvenes deben pensar así, ¿cierto? Joven que está aquí, usted no vive solo para usted. Usted un día tendrá hijos. Usted, aunque no lo crea, un día tendrá nietos. La vida pasa muy rápido. Parece que, como dice la canción, parece que fue ayer, ¿no? Y hay otra canción que dice: yo también tuve 15 años. Y el tiempo pasa muy rápido, y cuando menos espera, vienen los hijos, vienen los nietos, vienen las nuevas generaciones, y entonces uno tiene que pensar más trascendente. Entonces yo les quiero animar: no piensen solo en usted. Y aún a los jóvenes les digo: no piensen solo que la vida tiene que ver solo con ustedes y lograr tantas cosas, sino que lo que nosotros somos tiene que afectar a los que vienen. El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces es importante entender que Dios quiere que nosotros dejemos un legado. No seamos como el hombre insensato que nos relata Lucas capítulo 12. Vamos a mirar allí en Lucas capítulo 12, que a veces las personas piensan que solo es lo que es aquí y sencillamente lograr con creces lo que aspira. Pero dice en el versículo 15: y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo:
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tremendo, ¿no? Qué expresión tan poderosa, ¿cierto? Aquí observamos dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que proveer para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? No todo es en esta vida. Aquí vemos a un personaje que había prosperado mucho económicamente. Dijo: voy a hacer más graneros para guardar todo lo que más voy a conseguir, ¿cierto? Y esa es la mentalidad de muchas personas. Su Dios es el dinero. Es decir, su móvil, su objetivo es hacer plata. Cierto que sí, es lograr. Siempre hay un nuevo proyecto, siempre hay algo nuevo que realizar. Su motivación es precisamente el hacer dinero. Pero no piensan en que hay una vida después de esta vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿dónde estarás tú 5 minutos después de morir? Y eso no se pregunta a nadie, ¿cierto que sí? Porque a nosotros no nos gusta que nos hablen de la muerte. Pero hay que pensar en todas las cosas. La vida no solo es algo, sino la vida tiene muchas aristas, tiene muchas situaciones que hay que pensar. ¿Dónde estarás 5 minutos después de morir? Y que no te pregunten: ¿y todo lo que hiciste, de quién será? Bueno, entonces la primera análisis es: hay que proveer para la eternidad. Pero segundo, hay que proveer para las nuevas generaciones. Por favor, les ruego, diga conmigo: debo proveer para las nuevas generaciones. Que todos los que estemos aquí pensemos en que vendrán nuevas generaciones. Una visión generacional de la vida. ¿Cierto que sí? Por favor. Una visión no egocéntrica, no centrada solo en su éxito, en su logro y en lo que usted quiere, sino entender que estamos también laborando para heredar a otros que vienen detrás de nosotros. Hijos, biológicos, podemos decirlo, hijos espirituales, hijos ministeriales, personas que serán nuestros discípulos en cualquier área. Pero vienen nuevas generaciones, y el justo, la persona de Dios, piensa siempre en nuevas generaciones. Esto es muy, muy importante. ¿Qué herencia debemos dejar? Debemos dejar herencia, riqueza, legado. Esto es muy importante. Ahora, yo le hago esta pregunta: ¿ha pensado usted en las nuevas generaciones? ¿Ha pensado qué dejar a sus hijos? ¿Ha pensado qué dejar a sus nietos? ¿Cuántos lo han pensado alguna vez? En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1, nos dice que se murió un profeta. Y dice el relato, vamos a mirarlo literalmente, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Era un creyente, era hasta un siervo de Dios, pero su herencia, ¿cuál fue? Había dejado, su herencia eran las deudas. Tremendo, ¿cierto que sí? No era muy buena herencia. Había dejado deudas, no había previsto para sus hijos herencia. Y es algo que tenemos que entender, porque la Biblia dice: el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces hay que empezar a pensar en esto. Este profeta no dejó nada para su familia. Cuando murió los dejó con deudas, pero gracias a Dios que la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y que Dios ayudó a esa familia a salir adelante. Porque aunque falte el padre, Dios ayudará a la familia cuando buscamos a Dios. Mas sin embargo, Dios dice que el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces es un principio que usted lo tiene que tomar en su vida. Cierto que sí, no vivir locamente, administrar pésimamente, vivir de una manera mala, sino pensar que usted y yo debemos
Ya no pensar tanto en nosotros, sino los que vienen detrás de nosotros. No viva alocadamente. Algunos padres viven alocadamente, abandonan los hijos, abandonan la familia, viven sin pensar, solamente creen que es lo que ellos digan, viven como niños, nunca maduran. Es importante madurar y entender que Dios quiere que nosotros dejemos herencia. Madura ya, deja la infantilidad, busca a Dios y procura una herencia a las nuevas generaciones. Bueno, no los estoy regañando, tranquilos. Algunos heredan vicios y adicciones, ¿cierto que sí? Qué tremendo que hay una encuesta que muestra que muchos que son bebedores era porque su padre también tomaba licor, ¿cierto? Adictos a drogas porque sus padres también lo eran. Y es importante entender que algunos han dejado la herencia de los vicios y los hijos repiten esa conducta. ¿Quiere usted hijos viciosos? Entonces es importante cambiar y empezar a entender que estamos labrando un futuro para los que vienen, pero que tenemos que tener un cambio y que el cambio es ahora. Algunos heredan o dejan, ¿cierto?, como herencia, por ejemplo, malos ejemplos, es decir, malos comportamientos. Otros heredan enfermedades. Qué tremendo, qué triste es cuando un niño, aún antes de nacer, nace con SIDA, porque su papá tenía SIDA y contaminó a la mamá y al niño, y el niño nace con una enfermedad venérea. ¿Es justo? Por eso la Biblia habla de que no debemos ser promiscuos sexualmente. La Biblia dice que el sexo es algo puro, santo y que es bueno, pero que se debe practicar en la pareja matrimonial, no prematrimonialmente, no extramatrimonialmente. Ustedes saben que enfermedades como el SIDA, sífilis y muchas otras que no tienen unos nombres hasta feos y los usan como para ofender a otros, ¿cierto? Si me hago entender, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire que esto viene por la promiscuidad sexual. Por eso la forma de vida, uno tiene que vivir de tal manera que asegure bendición para los que vienen, ¿cierto? Y no heredar enfermedades, ¿cierto? No heredar malos hábitos, malos ejemplos, ¿cierto que sí? Conflictos, pobreza, problemas. Entonces es importante entender que Dios quiere que nosotros dejemos herencia, pero la pregunta es: ¿qué tipo de herencia vamos a dejar? No, es que yo soy joven, es que mi vida, sí, pero ya tienes que aterrizar, por favor, piensa que tú no eres la última Coca-Cola del desierto, que tú no eres el centro del universo, que tú no eres el único, la superestrella, el rockstar, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Tú tienes que entender que debes pensar en generaciones que vienen. Esto es muy importante. Entonces, el texto que nosotros hemos visto en Proverbios, vamos otra vez a Proverbios. ¿Cuántos están aquí? En Proverbios, ¿qué dijimos? 13, 22. El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Tremendo esto. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué nos enseña este texto? Primero, que debemos ser gente de Dios. ¿Sí o no? Dice el bueno. Esto primero nos habla que tenemos que ser gente de Dios. Es decir, ser gente íntegra, ser gente honesta, ser gente que dice la Biblia que es alguien bueno. O sea, alguien recto, alguien íntegro, alguien honesto. Porque todo empieza con una persona. Todo empieza con usted y conmigo, con cada uno, ¿cierto? Y si la raíz es buena, usted representa la raíz de una gran planta. Y a través de esa raíz que somos nosotros, toda esa gran planta que es nuestra descendencia será bendecida. Pero todo empieza con nosotros. Es decir, dice el bueno, o sea, tenemos que ser gente de Dios, gente íntegra. Usted no se imagina cuánto bendecirá su integridad a los que vienen. ¿Sí me hago entender? El ser una persona honesta, una persona de Dios, asegurará la bendición para los que han de venir. Por eso hoy les animo, como el Señor Jesucristo dijo,
por ellos yo me santifico. Eso está en Juan capítulo 17. Y él estaba hablando por nosotros. ¿Sabe que en Juan 17 dice que el Señor Jesucristo oró por nosotros? Dijo: no oro solo por ustedes, diciéndole a los discípulos, sino que oro por los que han de creer en mí por la palabra de ustedes. Es decir, Jesucristo oró por nosotros hace 2000 años. Tremendo. Eso se llama ser trascendente. Oró por nosotros hace 2000 años. Eso es tremendo. Pero no solo dijo oro por ellos, sino dijo: por ellos me santifico. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo vivió íntegra en santidad y honestamente, porque sabía que miles de millones no irían al infierno, sino irían al cielo por la vida honesta y santa del bendito Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tremendo ejemplo. Jesucristo no vino a vivir para sí mismo, sino que vino para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Y dice que vivió en santidad, nunca pecó. Pero ese no pecar, esa honestidad, esa integridad, la tuvo para agradar al Padre, pero también para bendecir a miles de millones que hoy no irán al infierno, sino irán al cielo. ¿Sí ve la importancia de la integridad de la persona? La raíz santa produce generaciones buenas. Entonces por eso todo empieza con nosotros. Tenemos que ser gente de Dios. Ya tenemos que dejar sencillamente una religión, sea cual sea. Yo tengo mi religión evangélica, mi religión tal o tal. No se trata de una religión. Se trata de dejarle a Cristo que sea el que gobierna nuestra vida, el que es el Señor de nuestra vida. Ser personas de valores, de principios, gente que tiene a Cristo en su corazón y que ama a Dios. Entonces nos enseña eso este versículo. Pero lo segundo que nos enseña el versículo, y que estamos en Proverbios 13, 22. La segunda cosa que nos enseña es que debemos dejar herencia. Y lo hemos dicho ya varias veces hoy. Tenemos que ser conscientes de esto, y es el propósito, que haya conciencia y que entendamos que intencionalmente debemos trabajar para que haya herencia, ¿cierto? Es decir, algo que proveamos, ¿cierto? Algo que hemos preparado, algo que estamos dejando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Esto es muy importante. Prever el futuro, ¿cierto? Esto es muy importante. Pero yo quiero entonces leer el Salmo con ustedes, Salmo 112. Por favor, vamos al Salmo 112. Y en este Salmo vamos a mirar qué promesa hay para las nuevas generaciones. Y yo le quiero motivar a usted que usted tome esta promesa, por favor, porque esta promesa es para usted. ¿La toman o no la toman? El Salmo 112, el versículo 1 y versículo 2 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos toman esa palabra? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos quieren hijos bendecidos? Hijos prósperos, hijos honestos, hijos que sobresalen en la sociedad. ¿Cuántos quieren hijos drogadictos? ¿Cuántos quieren hijos en las cárceles? ¿Cuántos quieren hijos en la corrupción moral? Pero aquí está la promesa: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando a esta comunidad, a esta iglesia, que pensemos en ese tipo de generación. Pero eso no se logra sencillamente porque sí. Lo vamos a ver más adelante. Tiene que haber una intencionalidad. Quizá que hay personas que no tienen hijos, o no formaron un hogar, no tienen hijos. No se preocupe, tiene quizá sobrinos, ¿cierto que sí? Tiene quizá otros familiares jóvenes, pero también tiene conocidos, ¿cierto? Niños, adolescentes, jóvenes.
Porque no se trata solamente de los hijos biológicos, sino se trata de nuevas generaciones. Entonces nadie se sienta excluido. Piense usted, no, si yo no tengo hijos, ese mensaje no es para mí. Pero si tiene conocidos, si tiene sobrinos, si tiene personas que usted sabe que necesitan esa bendición y salir adelante. Importante esto. Ahora, la pregunta que quiero formular ahora: ¿qué debemos heredar a las nuevas generaciones? ¿Qué cree usted? ¿Qué debemos heredar a las nuevas generaciones? Y vamos a ir por lo más obvio, por supuesto, lo más obvio. Entonces, no es lo más importante, pero es lo más obvio. Debemos heredar también, vamos a verlo, no es lo más importante, pero son 5 cosas que quiero compartir con usted. Pero debemos nosotros heredar recursos económicos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cierto? Recursos económicos. Es correcto y es justo que cuando usted termine la carrera, sus hijos sean beneficiados económicamente. Pero no solo sus hijos, sino también sus nietos. ¿Ustedes creen que eso es así? Eso hay que pensarlo, eso es bíblico y tiene su valor. Ya vuelvo a recalcar, no es lo más importante, pero tiene su valor. Pero ¿cómo usted puede dejar herencia si a veces vive usted mismo en la crisis económica? Vive en una crisis económica, los años pasan y siempre una pobreza terrible, pero hay que pensar el por qué. Ahora, según la palabra de Dios, no siendo de la teología de la prosperidad, pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos con los principios financieros de la Biblia, somos prosperados. ¿Sí me hago entender? En este libro hay miles de versículos que hablan de finanzas personales, de finanzas familiares. Yo le quiero preguntar a usted: ¿ha visto usted un judío pobre? Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Pero esa cultura hebrea precisamente es próspera por las promesas de la palabra, pero no solo las promesas, sino los principios bíblicos para tener estabilidad y progreso económico. Este libro nos enseña, y yo quiero decirle, en la Biblia es un libro que habla de la eternidad y que nos lleva al cielo, pero es un libro que nos habla de cómo vivir aquí también bendecidos en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Las naciones que han abrazado la Biblia como la palabra de Dios, no religiosamente, sino que la han abrazado con obediencia a sus principios, son naciones que prosperan. Las conocidas naciones de la Reforma Protestante, las naciones de Europa. Hubo un hombre de Dios en Inglaterra llamado Juan Wesley, y él creó una teoría de prosperidad que no la creó, sino que la sacó de la Biblia, y se llamó la ética protestante del trabajo. Y esa ética protestante del trabajo tenía 3 puntos: trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da la obra tanto como puedas. Y los sociólogos y los historiadores e investigadores han descubierto que la prosperidad de los países protestantes fue dada por esos axiomas: el trabajo, el ahorro y el dar. ¿Sí me hago entender? Es muy importante entender esto, que la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Es decir, la palabra de Dios promueve, le dice al hombre: mira la hormiga, oh perezoso, conoce sus caminos y sé sabio. La Biblia no es un libro religioso para estar diciendo aleluya todo el día, sino que la Biblia enseña que dice que el que es excelente en su trabajo no estará delante de los de baja condición, sino que estará en lugares de privilegio. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso las naciones que abrazan la doctrina bíblica prosperan, porque la enseñanza bíblica es ser productivos, es ser trabajadores, es ser gente responsable. ¿Cierto? A los hijos hay que enseñarles que deben trabajar, que deben estudiar, que se deben preparar. ¿Cierto que sí? A esos hijos consentidos, que se les da todo fácil. ¿Cuántos me están escuchando? Bueno, voy a ir a ese paréntesis. Hay hijos consentidos que los papás les dan todo fácil. Y precisamente a ese muchacho que no le costó nada recibir una gran herencia de dinero. Hay un autor que se llama John Sedgwick, escribió un libro que dice Niños ricos. Y él dice que cuando los padres dan herencia económica, póngale atención, sin preparar a sus hijos,
en que sean trabajadores, primero. Segundo, en que sean responsables, en que sean buenos administradores. Y por último, en que tengan temor de Dios. Este autor asegura que esas herencias tan fáciles crea hijos mujeriegos, hijos jugadores, hijos alcohólicos, hijos egoístas, y que al poco tiempo destruyen toda la herencia y se destruyen a ellos mismos. Entonces sí hay que dar herencia económica. Pero este autor Burkett, Larry Burkett, que habla de economía familiar, cristiano por supuesto, dice que a los hijos sí hay que darles herencia, pero hay que enseñarles a trabajar, para que ellos sepan el valor del dinero. Que usted no críe esos niños consentidos, que todo se los da fácil, que ellos no se tienen que esforzar en ningún sentido, que todo se lo da el papá, que todo se lo da la mamá, que no saben el valor del dinero. Cuando un hijo no sabe el valor del dinero, se lo gasta, lo acaba, lo vuelve cenizas. Pero al hijo hay que enseñarle: hijo, el dinero tiene un valor porque representa vida. ¿Cuántos me están escuchando? El dinero representa vida, porque usted estuvo ahí laborando horas, años, ¿cierto que sí? Entonces hay que formar esa generación para que, aunque se les da el recurso económico, lo sepan administrar y lo sepan desarrollar. No hijos mimados. ¿Cuántos me están escuchando? Dios nos ama, pero no nos mima. Y no es un trabalenguas para aprender a leer. Dios me ama, pero no me mima, ¿cierto? Dios nos ama, pero no nos mima. Nos ama, pero nos enseña a mejorar, a ser esforzados, a ser valientes. Qué triste algunas generaciones de hijos de líderes, y yo digo con mucho respeto, hijos de líderes cristianos, que ellos se creen, mejor dicho, uy, yo soy la última maravilla del desierto. Y con David, que trabajamos con casos así, es hijo de un líder y le consiguen un trabajo y dice: no, es que yo. El uno dijo que era, hay una serie que se llama León, ¿cómo se llama? Eso de dibujos animados, El Rey León. Dice: es que yo soy el Rey León. Decía en el trabajo un hijo de un líder cristiano: yo soy el Rey León, y como yo soy el Rey León, entonces yo no hago nada. Quería ganarse el dinero sin hacer nada. Pero es que si usted va a un trabajo, pues tiene que hacer el trabajo, si no, no le pagan. Pero usted le enseña al niño: no, mijo, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Mire, esa no es la vida real, porque cuando vaya a enfrentar la vida, se va a frustrar. Y va a decir: ay, pero yo pensé que aquí era como que mi mamá me daba todo. No, mi hijo, ahora le toca producir, porque usted debe ser responsable. Digan algo, digan algo, digan algo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esto no quita lo que estamos diciendo. Hay que proveer en la parte financiera, pero también entonces la capacitación, ¿cierto que sí? La capacitación financiera, el saber administrar, el saber producir, para que no dañen el dinero en un ya y no se destruyan a ellos mismos. Es importante ese punto. Pero esto también tiene que ver que hay que apoyarles para que ellos se preparen, ¿cierto? Para que se capaciten. Eso es muy importante, se preparen, o sea, que estudien, que puedan salir adelante y que aprendan que el dinero es bueno, pero no puede ser nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. ¿Cierto que sí? Bueno, después podríamos ahondar sobre eso porque el tiempo pasa, nos quedan unos 10 minutos. En segundo lugar, nosotros tenemos ¿qué debemos heredar? Debemos heredar a nuestros hijos, o dejar a nuestros hijos, un propósito por el cual vivir. Un propósito por el cual vivir. Es importante que nosotros entendamos que debemos llevar una vida con propósito, ¿cierto que sí? Pero que también debemos transmitir a nuestros hijos que no se vive solo por vivir, sino que se vive con propósito. Y que ese propósito nos lo da Dios. Es decir, Dios nos ha dado una visión, nos ha dado un ministerio, nos ha dado una misión. ¿Cierto? Tenemos que inyectar en ellos que vivan con propósito, que ellos se proyecten en la vida, que ellos se orienten a algo que es significativo, algo que es trascendente. Bueno, en cuarto lugar, quiero compartir con ustedes que debemos heredar un carácter cristiano, un carácter cristiano. Esto es muy importante. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean personas de bien? ¿Cuántas mujeres quieren que sus nueras les den un beso en la frente,
Si usted quiere eso, bueno, entonces póngale atención. ¿Cuántos quieren que su nuera le dé un beso en la frente y le diga: usted es una mamá para mí, una madre para mí, gracias por el gran hombre que me dio? ¿A cuántas les gustaría eso? Eso me gusta, hermana Patricia, eso es esa es la actitud. Cierto que sí, pero ¿qué piensan mucho de las suegras hoy en día? Dínese, esa señora, imagínese, ¿será que este no le enseñó? ¿Será que la mamá no le enseñó, el papá no le enseñó? ¿Cierto? Y viven renegando. ¿Sabe por qué? Porque no se pensó en formar personas de bien. Formar personas de bien, que la nuera, ¿cierto? Y el yerno y los nietos, y digan: no, realmente hicieron un trabajo tan bueno con mi papá y con mi mamá, que ellos también son excelentes padres. Recuerde que usted está formando personas para Dios, para la sociedad, para que sean gente de bien, personas de bien, ¿cierto? Personas que glorifiquen a Dios y personas que sean una bendición para la sociedad. No cree personas que son una carga para otros, que son un problema para otros, que serán una lacra para la sociedad. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que tenemos que transmitir valores. O sea que se debe transmitir un carácter cristiano, valores, ¿cierto que sí? Como la integridad, como la honestidad, ¿cierto? Como la responsabilidad, valores bíblicos. ¿Sabe dónde están los valores que trascienden todo y son muy poderosos? En este libro que se llama la palabra de Dios. Usted no tiene que ir a los manuales modernos de tantas cosas, de cómo criar hijos. Vaya a la palabra de Dios y ahí le dice, por ejemplo, no robarás. ¿Cuántos creen que en Colombia se roba mucho, hay mucha corrupción? Donde dice no codiciarás, no mentirás, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos principios y valores morales? En la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la norma de conducta, y nosotros tenemos que ser intencionales en esto y decirle: Señor, ayúdame a heredar principios y valores bíblicos. Pero debe ser algo intencional. Diga conmigo, debe ser intencional. Buenos hijos no surgen como así, como las plantas en el campo. Usted va al campo y surgen matas y matas, y ¿de cuándo salieron estas matas? Después de un aguacero reverdecen las plantas, el pasto, pero salen así espontáneamente. Pero así espontáneamente no salen buenos hijos. ¿Cuántos me están oyendo? Así espontáneamente no salen buena gente, buenos esposos. No salen así espontáneamente como cuando usted está tostando maíz y sale así. Así no salen buenos hijos. Se requiere intencionalidad. Diga conmigo, intencionalidad. Y esa intencionalidad es desde el principio. Carlos Spurgeon dijo: empieza a corregir temprano, porque los jóvenes empiezan temprano a pecar. O sea que esa educación y esos valores hay que empezar ¿cuándo? Temprano, con intencionalidad, pero temprano. Aún quizá podemos decir aún en el vientre. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún no solo en el vientre, sino aún antes de casarse. Por eso hay algo que se llama escuela para padres. Nosotros hacemos escuela para padres y invitamos a los jóvenes que se quieren casar a que vengan. Porque muchas veces dice: pero a mí ¿quién me enseñó a ser papá? A usted le hicieron usted fue a un curso, fue a una cátedra, fue a un lugar a aprender a ser padre. Pero hay que aprender a ser padre. ¿Y cuándo aprendemos? ¿A quién le enseñaron a ser papá? A ninguno. Pero la Biblia sí enseña, ¿cierto que sí? ¿Y cómo nos enseña? Los principios y los valores. Usted enseña a su hijo a ser papá, a ser buena madre, a ser buena esposa, cuando usted le está enseñando la palabra de Dios. Hay que empezar temprano. Spurgeon dijo: enseñe temprano, porque los jóvenes empiezan temprano a pecar. No deje que cumpla 18 años. Hay gente que dice: no, al niño no hay que obligarlo. Escuche esto: al niño no hay que obligarlo, al niño no hay que llevarlo a la iglesia. Espere que cumpla 18 años y él decida. La Biblia dice al contrario. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces hay que hacerlo intencionalmente y hay que empezar temprano. Pero no se angustie, dice: yo entonces he perdido mucho tiempo. Empieza hoy.
No importa que hayas perdido mucho tiempo, empieza hoy, porque Dios puede hacer milagros. Y Dios puede hacer una obra en tus hijos. Cierto que sí. Y Dios puede hacer una obra. Si ya tus hijos ya están hechos y derechos, ya están más viejos que tú, no, cierto. Pero hay nietos, cierto. Hay otras generaciones. Pero hermanos, empecemos temprano. Qué importante es esto. Debemos heredar un carácter cristiano. ¿Y cómo se lleva ese carácter cristiano? ¿De qué manera? Bueno, intencionalmente. Segundo, a través de estar orando por los hijos. ¿Cuántos creen que hay que orar por los hijos? Una de las cosas más importantes que puede hacer un papá y una mamá es orar por sus hijos. Padre, que mis hijos sean honestos, que mis hijos sean íntegros. Estaba leyendo al autor James Dobson, un psicólogo prestigioso cristiano, y él dice que uno de sus antepasados, creo que era su bisabuelo o más atrás aún, era un predicador. Tuvo varios pastores en la familia. Pero este hombre, este personaje que marcó la vida de James Dobson, uno de sus antepasados, era un hombre que oraba todos los días de 11 del día a 12 del mediodía, todos los días por sus hijos durante muchos años. Este hombre se arrodillaba 1 hora diaria de 11 a 12 todos los días por sus hijos. Y en medio de esa oración, en cierto momento, Dios le habló a su corazón y le prometió: de tu descendencia me servirán hasta la 4ª generación. Digan gloria a Dios, digan. Esto es para ponerse muy gozoso. Pero cuando el doctor Dobson hizo una investigación, ya cuando pasaron décadas, e hizo una investigación más reciente, ahorita en el 2014, descubrió que no han servido a Dios 4 generaciones, sino que ya van por 6 generaciones que sirven al Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Pero esto fue por la oración de un hombre que fue consistente y dijo: yo oraré por las nuevas generaciones que vendrán hasta que ellos te sirvan. Lo que tú y yo necesitamos para que nuestros hijos tengan un buen carácter cristiano es orar por ellos. Tú tienes que aprender que hay un poder grande en la oración de una madre. Hay un poder grande en la oración de un padre. Pero cuando el padre está pegado al periódico, a la internet, a la televisión, y no tiene tiempo, o a jugar fútbol, pero no tiene tiempo para orar por sus hijos, está haciendo un gran daño. Por eso vuelve, padre, a la oración. No vivas sencillamente de domingo. Llegas el domingo al culto, llegas un poco tarde y estás mirando el reloj para que termine rápido el predicador. Le haces una cara desafiante. Bueno, yo sé que usted no, pero algunos. Mira el reloj y mira el predicador, como diciendo: te quedan 2 minutos, termina rápido. ¿Cierto? No, hay que orar por los hijos, pero voy a de verdad terminar. ¿Cómo se logra el carácter de las nuevas generaciones? Orando. Segundo, algo muy importante, dando ejemplo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo no le puedo decir al hijo: hijo, no tomes cerveza, la cerveza es mala. ¿Cierto? ¿Cómo le voy a decir a un hijo eso? Dice: se ha descubierto que los hijos que son alcohólicos, la mayoría de los casos fue por el mal ejemplo de sus padres. Lo mismo los drogadictos y los mujeriegos y todo tipo de personas deshonestas se convirtieron en eso por el mal ejemplo de sus padres. Los niños nos están mirando, mis queridos amigos y hermanos. Ellos están observándonos. Los niños descubren las inconsistencias nuestras porque ellos sí nos conocen. Y los niños no seguirán lo que nosotros aparentemos, sino que ellos seguirán lo que nosotros somos. Porque el ejemplo arrastra. Muchos dicen: yo no quise servir a Dios, pero mi mamá y mi papá eran verdaderos cristianos, y por su testimonio yo quiero servir al Señor Jesucristo. Es muy importante entender eso. Que Dios nos ayude por la gracia de Él a ser un ejemplo. Pero en tercer lugar dijimos oración, ejemplo. Tercer lugar, instrucción.
El proverbio dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Es decir, usted, padre y mamá, yo me equivoqué mucho en esto, aunque por años lo hice, pero por otros momentos no lo hice. Yo honro a mi esposa, yo siempre honro a esa esposa que Dios me dio. Es la mejor esposa que hay. Es una sierva de Dios. Ella fue muy consistente siempre enseñando, yo también lo hice, pero ella me superó en eso. ¿Usted espera que sus hijos sean hijos de bien, pero nunca se siente y les enseña la Biblia? Está tan ocupado, nunca les lee la Biblia, se sienta con ellos y les explica la palabra de Dios. ¿Usted cree que si usted no invierte en sus hijos, usted mismo enseñándoles la palabra de Dios, sencillamente saldrán como el maíz que está saltando hijos buenos? No. Eso requiere un trabajo. Es un trabajo de enseñarles todos los días la palabra de Dios. Y eso tiene que hacerlo el papá, eso tiene que hacerlo la mamá. Pero la mamá se la pasa en el salón de belleza, haciéndose el manicure. Una vez que tiene unas uñas así de largas, yo no sé por qué les gustan esas uñas tan largas, ¿cierto que sí? Y están pendientes que hay que esto y aquello, ¿cierto? Y en vez de instruir a los hijos, ¿cierto que sí? Las ven las hijas que lo que se sienten es a chismosear con las vecinas, al té canasta, y pierden tiempo en una vida social tan agitada. Y la vida moral de sus hijos, la vida espiritual está perdida porque no hay enseñanza. Y cuando los hijos llegan al colegio secularista desde el jardín y les enseñan la ideología de género y les enseñan el ateísmo y el secularismo, y después se vuelven hijos terribles, fue por culpa tuya, porque tú no les enseñaste la palabra de Dios. Tú pensaste que eso iba a ser espontáneo, como salen las flores en el campo. Eso requiere inversión de instrucción. Hoy tiene que haber un arrepentimiento acá. ¿No están de acuerdo? Instrucción, pero también corrección. Ya estoy terminando, tranquilo, tengan paciencia, dame 2 minutos. Hay algunos dicen: termine rápido. Está la corrección, está la amonestación y la corrección. La Biblia dice que la vara es importante. ¿Es importante? Pero no de primera instancia. Primero tiene que haber amor, ejemplo, instrucción, amonestación. Pero la vara también es importante. En las casas de los judíos tradicionalmente había una vara que la colocaban ahí y decía la vara de la corrección. Esa vara representaba la autoridad en el hogar, la disciplina en el hogar. Déjeme decirle que a algunos nos falta un poquito más de vara. Algunos dicen: no le dé ideas a mi mamá, no le dé ideas a mi papá, ¿cierto? Ahora, la vara es en última instancia. Es en última instancia. Dice: tampoco te apresures a destruir a tu hijo, o sea, agarrarlo con una tranca. No dice que con una tranca, dice que con una vara, ¿sí? No dice que a patadas y a puños, dice que con una vara. Y una vara, si es un niño pequeño, pues una varita pequeña, porque usted no va a agarrar una vara, un bolillo, y le va a acabar al niño de 5. No, tampoco, no sea cruel. Pero a veces hay que aplicar la vara. Los judíos tenían esa vara, la vara de la corrección, y ellos sabían: con esa vara no se juega. Ellos podían jugar por la casa, podían hacer todo lo que quisieran, pero esa vara no la agarraban para jugar espadachín, porque sabían que representaba la autoridad. Y ellos sabían que una vez que les habían enseñado, les habían dado amor, les habían dado instrucción, los habían amonestado, sabían que si ellos fallaban, iban a ser disciplinados con la vara. Usted dirá: eso no es bíblico, eso es cruel, eso es bárbaro. Pero dice la misma palabra en el libro de los Hebreos. Dice que no nos cansemos de la disciplina que Dios nos da, porque nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, Dios a sus hijos que ama, disciplina. Y dice que si no nos disciplinara, seríamos bastardos, mas no hijos. O sea que Dios muestra su amor en que cuando nosotros necesitamos la amonestación y aún la disciplina, Dios la ejerce, porque Dios no quiere que nos destruyamos. Y entonces dice: este hijo se estaba pervirtiendo en la inmoralidad, este hijo se está pervirtiendo en la corrupción económica, este hijo se está pervirtiendo en los vicios, este hijo se está pervirtiendo. Y entonces Dios nos disciplina y nos duele hasta lo más profundo del alma. Y Dios nos dice: llora, hijo, tranquilo, desahógate, pero esto te va a hacer bien,
porque te voy a restaurar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces, nosotros practicamos una psicología de más de 3000 años y no es obsoleta, porque también hoy funciona, porque es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, a su palabra no pasará. Y dije que ya estoy terminando, y estoy terminando, pero me falta el último punto. Ténganme paciencia. Y el último punto nos habla de lo más importante, de lo más importante que debemos heredar. Y quiero concluir con esto, pero es lo más importante. Lo dejé de último, pero es de verdad lo más importante. ¿Qué debemos heredar a nuestros hijos? La fe en Dios, ¿cierto? La fe en Dios. Y nosotros vemos allí en el primer libro del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a mirarlo, por favor, en el capítulo 1, versículo 5. Y que si quizá usted lo único que capta es esto, aunque es bueno que captemos todo, pero que al menos captamos esto, qué importante es entenderlo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Segunda de Timoteo también, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice también a Timoteo en este pasaje, 1 Timoteo 1:5, dice la palabra de Dios, está hablando allí de la fe no fingida, y después le dice a Timoteo que recuerde que él recibió la fe no fingida primero de su mamá y también de su abuela. ¿Cierto que sí? O sea que Timoteo era un creyente verdadero, porque había recibido la herencia de la fe. ¿A través de quién? ¿A través de quién? De la mamá y de la abuelita. Timoteo tenía un padre griego, es decir, que era un padre pagano, no era un cristiano. Mas sin embargo, esa mamá creía en Jesús y ella le transmitió la fe a su hijo. Porque no hay cosa más importante, escúcheme bien, que usted le transmita la fe en Jesucristo a sus hijos. Es lo más importante, más que plata, más que dinero, más que educación, más que cualquier herencia. La herencia más importante es que Dios le dé la gracia a usted de transmitirle la fe de Cristo a sus hijos, para que ellos vayan al cielo como usted va al cielo. Yo le quiero preguntar, ¿sus hijos son salvos? ¿Sus nietos son salvos? ¿Sus sobrinos son salvos? Es la herencia más valiosa, es la herencia más importante, porque la Biblia dice que cuando alguien se salva para siempre, pero cuando alguien se pierde para siempre. Jesucristo dirá: no, pero eso sí no me gusta, esos mensajes tan crueles. Pero Jesucristo habló del infierno. Jesucristo dijo que hay un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, y que allá irán. Dice: no, pero esta es una iglesia que todavía habla del infierno. Pues claro, no es que eso lo enseñó Jesús. La Biblia dice que el hombre pecador va camino a la condenación eterna, que cuando el hombre muere en pecado, su último paso lo dará en la condenación, donde será una condenación eterna, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde será un ay permanente, un sufrimiento tremendo. Pero ¿para qué vino Cristo? Para que nadie vaya al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué vino Jesucristo? Para rescatar y salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesucristo? Para que no caigamos en la condenación eterna. Por eso nosotros también un día creímos a Jesucristo. La palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que Jesucristo nos asegura. La Biblia dice que Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cómo un hombre o una mujer puede ser salva de la condenación eterna? A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Cómo se llama? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias a Dios. Es decir, que Dios nos amó tanto que no quiso que muriéramos, y puso a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros. Lo entregó para que muriera en lugar de nosotros. Por eso los que creemos en el Señor Jesús somos perdonados y somos librados de la condenación eterna. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Por eso el cristiano, cuando muere, sabe que cierra los ojos acá y los abre en el cielo, porque está con Jesucristo. Pero somos salvos, nuestros hijos lo son. Ellos han conocido a Jesús. Entonces debe ser nuestro gran reto que ellos lleguen al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y que ellos puedan llegar a Cristo. Recuerde la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy debemos decirle al Señor: salva a mis hijos, salva a mis nietos, salva a las nuevas generaciones. Y nunca descansar hasta que ellos se reconcilien con Dios, hasta que ellos busquen a Dios. Pero no hay nada más valioso, más que dinero, más que educación, más que tantas cosas, más que un apellido, más que una posición social, es que ellos conozcan a Jesús. Pero todo comienza contigo. Yo te quiero preguntar: ¿dónde estarás 5 minutos después de morir? Y se lo pregunto a todos: ¿dónde estarás 5 minutos después de morir? Es una respuesta personal. Pero muchos dicen: no hable de la muerte, esos temas no me gustan. Pero te quiero preguntar: ¿estás seguro de que eres salvo? ¿Estás seguro que si mueres ahora te vas con el Señor? Pero le tengo buenas noticias. La Biblia dice que Dios perdona a todos los que venimos a Él. Y yo quiero motivar a todos los que estamos aquí, que hoy le pidamos al Señor que nos salve. Le pidamos al Señor que nos perdone. Le pidamos al Señor que nos reconcilie con Él. Y que hoy le digamos: Señor Jesús, soy un pecador, te pido que me perdones y que me des una nueva vida. Vamos a orar en este momento. ¿Se quieren colocar en pie, por favor? Bendito Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Por favor, pongámonos en pie. Te damos las gracias por este tiempo tan especial. Señor amado, hoy queremos ante todo rogarte que tú nos perdones nuestros pecados. Ora ahí donde tú estás, cierra tus ojos, habla con Dios. Padre, te queremos pedir que nos perdones nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos ayudes, bendito Dios. Lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Señor, te rogamos que tú nos concedas, Señor, estar contigo por la eternidad. Es lo más importante. Tú le dijiste al hombre rico cuando vino la muerte, dijo: lo que tú has logrado, ¿de quién será? Pero hay otro pasaje que dice: y no proveíste nada para tu alma. Solo era material, solo era intelectual, pero nada eterno. Por favor, estemos orando. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que le quieren decir al Señor Jesús: Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, tu sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Señor Jesús, soy un pecador, pero tú eres mi Salvador. Y usted entiende este mensaje, y usted le dice al Señor Jesucristo que sea su Salvador. Le dice al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados. Y usted quiere hoy recibir esa salvación a través de Jesús. Usted anhela que Dios le perdone, que Dios lo restaure. Yo quiero dirigirle en una oración a aquellos que anhelan la salvación de Dios, anhelan la salvación en Jesucristo que murió en la cruz. Usted quiere esa salvación, haga esta oración conmigo. No importa dónde se encuentre, no importa qué edad tenga, no importa quién sea. Si usted quiere esa salvación de Dios en su vida, por favor ore conmigo. Diga: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios y que tú viniste a esta tierra para morir por mí. Señor Jesucristo,
soy un pecador. Repite, soy un pecador. Merezco la condenación. Pero tú, Señor, viniste a morir por mí. Yo creo que la sangre que tú derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Por eso, Señor Jesús, yo te ruego, fuerte, yo te ruego que tú me laves con esa preciosa sangre. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, líbrame de esa condenación eterna y llévame a tu gloria, llévame a tu presencia. Yo quiero ir contigo cuando tú me llames. Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad. Diga conmigo, recibo a Jesucristo como mi único Señor y mi suficiente Salvador personal, desde ahora y para siempre. Amén.